Darle la palabra al primero de los invitados, a Guillermo Wiersma. Agradecerle el haber aceptado la invitación. El expositor es licenciado en Economía. Así que, bueno, le damos la palabra para escuchar un poco su opinión respecto al proyecto, a los dos proyectos de tratamiento. Bueno, buenas tardes. Agradezco la invitación para poder intervenir hoy y dar algunas impresiones sobre este proyecto, que es un proyecto trascendental en Argentina. El tema de la fuga de capitales ha tenido que ver con la implantación de proyectos económicos neoliberales que permitieron la apertura del sector externo de la economía argentina, la apertura de la cuenta de capitales, el movimiento libre de divisas y políticas cambiarias que devinieron sucesivamente en situaciones de crisis del balance de pagos. Esas situaciones de crisis del balance de pagos, en general, históricamente, en los periodos neoliberales que se inauguraron con el proceso del terrorismo de Estado, en esa época, finalmente fueron resueltos con largas políticas de ajuste que derivaron en lo que me parece que es un punto que escuché en la presentación del doctor Parrilli, me parece un punto central, que afectaron las divisas del desarrollo normal de la economía a soportar la evolución del sector externo producto de una fuga de capitales que se debieron a estas políticas de apertura irresponsable de la economía, del sector externo de la economía. En el último periodo del gobierno de Juntos por el Cambio, el tema fue muy paradigmático porque en el último año la cifra fugada es prácticamente idéntica a la deuda y a su vez durante todo el periodo también las cifras, si uno las calcula, son parecidas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo son estos procesos? En pos de una supuesta confianza se llega una política de carácter neoliberal, libera el movimiento de capitales, libera el mercado de cambios, en general eleva las tasas de interés, a partir de esto ingresan capitales, se va liberando el monto máximo para la compra de divisas hasta llegar a montos altísimos, y a partir de allí ingresan capitales y se producen procesos de valorización financiera que cuando llegan a un determinado nivel aparece la desconfianza, porque lo que genera es desconfianza, que genera un proceso de aguda huida de capitales. Durante esa huida de capitales, en general, aparecen con el papel que juegan los fondos de corto plazo, que ingresan para rentabilizarse de manera especulativa en el mercado local, y después, una vez que se produce empieza un proceso de fuga importante, aparecen procesos que tienen carácter de proceso de manada, de huida. La apertura también de la cuenta de capitales de esta manera facilita también una conducta dentro de los sectores concentrados de la economía argentina de una práctica de derivar sus utilidades para la construcción de activos externos. Bueno, esto es lo que
ocurrió. Y si lo que ocurrió en estos periodos y paradigmáticamente en el último periodo debe resolverse mediante la responsabilización y el pago y el aporte de divisas por parte de los que se beneficiaron del proceso de fuga, es un hecho de justicia. Los países tienen, las naciones tienen, sancionado por Naciones Unidas en una convención, el derecho al desarrollo. Y si las políticas de fuga de capitales y de huida de capitales y de constitución de activos externos y de este endeudamiento que ha sido construido con posterioridad al desendeudamiento externo que se operó durante el periodo anterior, que fue un centro de la política y que fue un centro de la política exitosa en términos de la deuda en dólares, muy fuerte. Luego de esto viene una política nuevamente que construye un endeudamiento externo. Entonces la pregunta es, frente a ese tema, y que un tema agravado aparte porque la fuga se dejó correr hasta tener un endeudamiento exorbitante con el Fondo Monetario Internacional. Ese endeudamiento exorbitante con el Fondo Monetario Internacional tiene la característica aparte de construir no solamente deuda, sino construir condicionamiento y cesión de la soberanía nacional, porque implica la intervención del fondo para la determinación de las políticas internas. Más allá de las políticas que el fondo determine, no es soberanía del fondo intervenir en las políticas internas. Y de esto se trató cuando se canceló durante el periodo anterior al último gobierno neoliberal, cuando se canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, el punto es que la responsabilización de los sectores o de los que han fugado es el acto de justicia. Si la tienen, que la retornen. Y evitar políticas de ajuste interno que en general operan sobre la política fiscal, llevando a políticas monetarias y fiscales contractivas que son limitadoras del crecimiento económico y por lo tanto afectan las condiciones de empleo, las condiciones salariales y las condiciones de vida generales del pueblo. Por lo tanto afectan los derechos al desarrollo que el pueblo tiene y también afectan lo sostenido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que dice que los estados tienen el deber siempre de adoptar políticas que mejoren las condiciones de atención de estos derechos y no que las empeoren. El Fondo Monetario Internacional en general recomienda tipo de políticas, las políticas de ajuste, que tienen la característica de generar estos resultados. Y de hecho, si uno piensa en una caracterización sobre el último acuerdo, las tienen también, en mi opinión. De modo que este proyecto de ley introduce una disrupción respecto de las épocas anteriores. Bueno, se genera una ley que dispone a actuar sobre dónde hay que actuar en términos de las causalidades y responsabilidades respecto de la crisis generada en el sector externo. No sobre la fiscalidad de la Argentina, sino sobre su sector externo. En eso hago centro que el tema de que este aporte penalizador
sea requerido que en dólares tiene esa función para la construcción de un fondo que se reserva para el pago de la deuda y se autonomiza la situación irregular generada por un endeudamiento que aparte tuvo en el origen de su refinanciación con el Fondo Monetario Internacional aspectos en cuanto a la contracción del préstamo, del stand-by, que constituyeron irregularidades en los procedimientos con los cuales se estableció. Se constituye entonces un fondo destinado a resolver el problema creado por un aspecto de la política económica de la cual se favorecieron los que utilizaron los fondos prestados, los fondos ingresados a la Argentina para fugar. Me parece que lo central del proyecto de ley para mirar es esto. Es un aporte penalizado y lo fundamental también es que es en dólares y lo fundamental es que tiene una asignación determinada en función de la resolución de esta cuestión irregular en su origen que se generó en la política de endeudamiento. Otro aspecto paradigmático que también ocurrió para desorganizar el sector externo de la economía fue la liberación a los exportadores de la liquidación de las divisas por las exportaciones. O sea, un descuido por la divisa. La divisa hoy en el mundo tiene este carácter de ser un recurso estratégico y necesario para los proyectos de desarrollo y no puede ser sometida a que los resultados del balance comercial y de la cuenta corriente tengan que ser destinados y sean mal resguardados en términos de que se expongan después al pago de una política que transcurre de manera autónoma por el sector financiero de la economía. Esto me parece una cuestión central. La otra cuestión es, en el mundo, hoy hay una lucha en relación a una preocupación, un despliegue de esfuerzos en instituciones, inclusive del mundo central, como la OECD, o como organismos internacionales, ya termino, sí, a los otros expositores, que apuntan a la eliminación de condiciones de secretismo, ampliación de los acuerdos de información entre los países para poner fin a lo que se ha creado como fenómenos de guaridas fiscales y ocultamiento de activos de un país en lugares que están desprovistos de obligaciones tributarias. En ese marco, que internamente se dispongan con la rigurosidad del caso políticas que amplían la posibilidad del conocimiento de destino de fondos, de destinos de activos, en función de resguardar la capacidad recaudatoria del Estado, el ingreso y sobre todo, porque es el centro, la evitación de los procesos de fuga de capitales es una acción interna que está en consonancia con los esfuerzos internacionales que se ponen desde organizaciones en donde participan países respecto de avanzar en la eliminación de cuestiones de secretismo que están perjudicando al desarrollo de la humanidad. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado a todos. Bueno, muchísimas gracias, licenciado.